Hoy te voy a hablar de tres zonas internas, zonas conocidas como zona de confort, zona de miedo o de riesgo y zona de crecimiento. Pero especialmente me detendré en la zona de confort, que es donde estamos más tiempo atascados. Te hablaré sobre cómo nos relacionamos con esta zona de confort, sobre lo que sucede cuando nos planteamos salir de ella y sobre lo que nos sucede cuando salimos. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es un estado psicológico, emocional y físico conocido. Es decir, es un lugar que nos es conocido, es un lugar familiar, está dentro de nosotros. Es un lugar donde la persona se siente protegida y segura. Realmente es una zona necesaria para crecer. Necesitamos esas bases. Es decir, la zona de confort nos produce un cierto confort y nos aporta una base para el crecimiento desde donde nos podemos hacer fuertes. Cuando esta zona se prolonga a lo largo de los años y tenemos serias dificultades en ir más allá de esa estabilidad que nos ha proporcionado para adquirir nuevos aprendizajes, podemos decir que se estanca la evolución. Y ahí es donde tenemos un problema, aunque no lo parezca. A lo largo del desarrollo, la primera salida de la zona de confort podemos decir que es el parto. ¿Te puedes imaginar qué te hubiera sucedido si no hubieras salido del vientre de tu madre? ¿Te hubieras quedado en esa zona? En otras etapas del desarrollo, también cuando aprendemos a caminar al año, año y medio, también te despegas ahí de la madre, sales de la zona de confort de la madre, te puedes poner erecto, te cambia la perspectiva desde donde observas el mundo. Luego también cuando sales de la adolescencia y vas más allá del espacio familiar, conocido. Y finalmente, al final de la adolescencia, cuando ya tienes las capacidades suficientes y los recursos necesarios como para salir del espacio conocido, familiar y buscarte un espacio propio para hacer tu vida. Por tanto, es como que la vida te va empujando para que aprendas, tomes decisiones y crezcas, por más que te resistas. De hecho, mientras más te resistes, peor te lo pasas. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, decía José Agustín Goytisolo. En la vida adulta y en función de lo vivido a lo largo de nuestra biografía, tenemos determinadas conductas, creencias, formas de pensar, formas de sentir, formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, en que muchas veces lo que va más allá de lo conocido nos produce un cierto miedo. Entonces, en función del grado de miedo, ansiedad, podemos tener serias dificultades en ir más allá y en evolucionar. Es decir, ante situaciones que pueden poner en cuestión esa zona cómoda en la que nos encontramos, nos puede emerger una cierta vulnerabilidad, un miedo, una ansiedad, y ahí podemos quedar bloqueados sin asumir los riesgos necesarios. Muchas veces encontramos registros de personas que ahí se sintieron realmente solas y no recibieron el acompañamiento que necesitaban para trascender esas dificultades propias. Entonces, a partir de ahí, la persona puede adoptar conductas de evitación, conductas rutinarias dentro del espacio conocido, donde la persona puede ejercer un cierto control, donde nadie se le escape. Es como si la persona se dijera que mejor conservar y conformarme que arriesgarme a otra cosa. En ese sentido hay diferentes niveles de dificultad en función de la conexión que tengamos con nosotros mismos y en función del miedo y ansiedad que alberguemos. En este vídeo me voy a centrar básicamente en un nivel medio-bajo, que es donde estamos la mayoría de nosotros. En ese nivel tenemos una zona de confort que nos aporta una sensación de seguridad, de comodidad relativas, y a cambio de esa comodidad obtenemos un tipo de vida que puede ser monótona, apática, desmotivada, y en los niveles medio o más alto, donde la persona tiene más dificultades, la persona puede vivir en un estado de tristeza, incluso de falta de sentido y de vacío existencial. Es como que la vida sin incentivos es como si se apagara, ¿no? Si no hay retos o
o nuevas cotas que alcanzar, la vida se va pagando. Normalmente en estas zonas la persona desconfía de sí misma y desconfía de que cualquiera pueda ayudarle a salir de ahí. Salir de ahí para la persona puede ser realmente arriesgado. La persona en ese sentido desconfía de sí misma y desconfía de los demás, y sobre todo desconfía de que alguien pueda ayudarle. Ciertamente tiene motivos de sobras como para pensar esto en función de lo vivido en su biografía. La persona necesita ayuda, pero no lo sabe ni lo quiere saber. De hecho, no se quiere mover de ahí. De entrada no se quiere mover, a pesar del malestar en que vive y al que se ha acostumbrado. Pero aún así prefiere eso a sentir emociones desagradables que podría empezar a sentir si se plantea empezar a salir de ahí. Es decir, tenemos una zona de confort, te lo voy a hacer así para ver si se puede entender, tenemos una zona de confort y cuando nos planteamos salir de ahí, emerge una zona de miedo o de riesgo, que es como si fuera una zona que rodea esa zona de confort. Zona de miedo y de riesgo rodea esa zona de confort, mucho más delgada. Atravesar esta zona de miedo es lo que nos produce tanto miedo y tanta ansiedad. Los miedos pueden ser diversos. Puede haber un miedo al que dirán, a la imagen propia, un miedo a fallar, a equivocarse, a fracasar, miedo al ridículo también, miedo a perder lo que uno tiene, miedo a perder al otro si hace aquello que tiene que hacer, y miedo incluso a perderse a sí mismo. Al mismo tiempo, puede haber una sensación interna de frustración, de baja autoestima, una sensación de impotencia, de no poder, de que es imposible. Si la persona pretende salir de ahí sin haber abordado todas estas dificultades, todos estos obstáculos internos, lo más probable es que vuelva a la zona de confort rápidamente, y si ha intentado salir por precipitación o por impulsividad, saltándose todo esto, puede ir a parar a una zona que está más allá de la zona de confort y la zona de miedo y de peligro, que es una zona de pánico o de colapso. Desde ahí, lo más probable es volver otra vez a la zona de confort. Si algo te puedo recomendar desde mi experiencia personal y profesional, es que si quieres empezar a salir de esa zona de confort, puede ser interesante que en un momento dado puedas centrarte en ti, sentirte, te puedas representar o visualizar ese lugar al que quieres ir, pero no encuentras la forma. Entonces es como darte el tiempo de sentirte y estar con lo que te pasa. Puedes cerrar los ojos, puedes estirarte y puedes representarte eso y estar y sentir lo que te pasa en cuanto que tú puedas salir de ahí y te veas en esa nueva situación. ¿Qué sientes en ese momento? Poderte dar el tiempo y el espacio necesarios para poderlo sentir, para que de alguna forma eso empiece a circular. Ciertamente hacerlo solo puede ser dificultoso, difícil y largo. Esto se hace mucho mejor con ayuda terapéutica, pues se trata de un proceso que necesita tiempo para hallar un nuevo equilibrio en que la ansiedad, los miedos y toda esa clase de pensamientos que nos pueden asaltar se puedan procesar, elaborar y transformar. Si no aprendemos a estar ahí, en esas dificultades, y si no desarrollamos la capacidad suficiente como para sostenerlo, lo más probable es que quedemos ahí estancados en esos límites estrechos, a no ser que la vida nos obligue sí o sí a salir de ahí y a tener que afrontar todo eso que no queremos afrontar por las buenas, digamos. Ciertamente tenemos muchos miedos y limitaciones que hemos hecho nuestros, pero que en realidad cuando miramos a fondo en el proceso de la persona puede ver claramente que eso es una cosa, un miedo y una limitación que no tiene nada que ver con ella. Son miedos y limitaciones que de alguna forma nos han transmitido y que hemos hecho nuestros para sobrevivir en nuestra infancia, pero que en realidad no lo son. Entonces, deshacer todas esas cargas
y esos obstáculos que hemos hecho nuestros en terapia, para mí es una de las cuestiones más importantes y al mismo tiempo más dificultosas, por lo oculto que está todo y por las resistencias que tenemos a realmente deshacernos de eso que es que creemos que somos nosotros, creemos que es nuestra identidad y que si no hay eso, ¿qué hay? Entonces mi conclusión con respecto a todo eso es que hemos hecho verdad una gran mentira que oculta al mismo tiempo una gran verdad, que eres tú con todo tu potencial y todas tus capacidades. Ciertamente es la persona quien tiene que decidir si quiere hacer algo con eso. Es decir, si la persona sale porque otro se lo dice o de alguna forma lo obliga o le hace sentir mal si no se mueve de ahí para ver si desde ahí sale, la persona saldrá, es probable que salga desde esa zona de confort, pero desde todo lo pendiente y desconectada al mismo tiempo de todo lo pendiente porque no lo ha podido ver, no ha podido estar para poderlo procesar y transformar antes de salir de ahí. Entonces lo que hace es salir desde el miedo y desde la impulsividad, no desde la conexión real consigo mismo. Muchas veces en muchos entornos yo he escuchado y estoy harto de escuchar cómo de alguna forma se incentiva a la persona a que se atreva a empoderarse y todas estas cuestiones que van en esta dirección que comento, ¿no? En que invitan a la persona a saltárselo todo sin haberlo elaborado y desde ahí pues esto siempre está pendiente. El problema es que desde este lugar se propicia un carácter impulsivo, desconectado, que tiene todos los números de que la persona, si ha actuado desde ahí, vuelva de nuevo allá donde se quedó. Porque es que eso está inmaduro. La persona no ha podido trascender realmente eso. Entonces, si para trascenderlo tiene que ir a base de impulsos, no creo que sea la mejor salida, ni la más eficiente, ni la más consistente, ni la más real. Las decisiones maduras realmente necesitan tiempo de maduración. Entonces, si la persona ha podido darse el tiempo, el apoyo y el espacio necesarios y sobre todo el compromiso personal con esa decisión de ir hacia donde tiene que ir, saliendo de esa zona de confort, desde ahí se podrá sostener en la zona de riesgo, de miedo, y una vez pueda sostenerse ahí, podrá atravesarla y llegar a una zona que se conoce como zona de crecimiento, que está más allá de la zona de confort y más allá de la zona de miedo, riesgo. Es decir, una vez se encuentre ahí, la persona podrá afrontar las emociones desagradables porque las ha podido procesar, podrá afrontar los obstáculos internos en forma de pensamientos y ideas que tiene de sí mismo y de la realidad, tendrá la posibilidad de desarrollar capacidades potenciales que estaban sin desarrollar y al mismo tiempo desde esa conexión consigo mismo y desde esa conexión con su motivación aprenderá cosas nuevas, obtendrá nuevos puntos de vista, desde ahí también puede llegar a modificar hábitos, aumentará su conciencia, creará nuevas conexiones neuronales, aumentará su creatividad, por supuesto, aumentará su autoestima, aumentará su fortaleza, su poder personal, un poder personal real, no falso, es decir, un poder personal arraigado en la persona, y también aumentará, por supuesto, la confianza que pueda tener en sí mismo. Desde este lugar, la persona alcanzará una madurez emocional en que cada vez más se irá desarrollando su capacidad de persistencia, su coraje, su valentía, y los miedos pues cada vez los irá trascendiendo de una mejor forma e incluso se transformarán esos miedos. Los miedos que en un principio eran, se transformarán posiblemente en otros que tendrán otra calidad y otro matiz. Cuando la persona llegue ahí, incluso se podrá decir que tiene suerte, porque la suerte no es más que una conjunción de todas estas características y de todos estos aspectos que acabo de mencionar. El futuro está aquí y somos nosotros.